Dios los bendiga, hermanos. Bueno, no sabía si estaba grabando. Bueno, quiero compartir con ustedes hoy nuevamente. Le doy gracias al Señor por poder volver a hacerlo. Quizás hoy escuche de fondo un poquito, se escucha quizás que los chicos están mirando algo en la compu. Les puse para poder grabar. Bueno, ahorita está en el colegio y me quedé con los enanos terribles. Pero bueno, quiero compartir con ustedes. Le doy gracias al Señor, como siempre digo, ¿no? Por poder compartir. Vamos a hacer una oración. Te doy gracias, Dios, por poder traer tu palabra. Dios, gracias por este día, Señor, que nos has dado. Gracias, Jesús, por cada cosa, Señor, que tú permites, Señor, y haces en nuestra vida, Señor. Bendigo a mis hermanos allí donde están, Señor, y te pido que tu palabra llegue, Señor, tal cual está en tu corazón, Señor, que pueda ser un canal limpio, Señor, para enviar, Señor, aquello que tú, Señor, quieres hablar en nuestras vidas. Dios, te doy gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, tu presencia nunca falta en nuestras vidas, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido, Dios, que se haga, Señor, por sobre todas las cosas tu voluntad, Señor, en la forma de hablar, en la forma de recibir, Señor, y de poder implementar, Dios, lo que tú nos quieres hablar. En nombre de Jesús, amén. Bueno, para continuar con lo que estábamos leyendo, los vuelvo a invitar a abrir sus Biblias en Lucas 11. Estábamos en Jesús y la oración. Bueno, el otro día hablamos sobre no pedirle al Padre, venga a tu reino y hágase tu voluntad. Luego hablamos del pan nuestro de cada día. Y ahora el versículo 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Pero por hoy vamos a tocar el tema del perdona nuestros pecados. Es lo que dice en realidad es perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y saben que algo que pone el Señor acá, ¿no? Que es importante que nosotros aprendamos y entendamos, porque a veces uno cree que el perdonar es una opción. Y algo que el Señor nos enseña en la oración, ¿no? Que nos está dando para que nosotros tengamos como base, como ejemplo, eh, como enseñanza, ¿no? Porque si recordamos, empieza el capítulo diciendo que sus discípulos le dijeron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos, enséñanos tú a nosotros, que nosotros somos tus discípulos. Y Jesús les dejó una enseñanza, no para que se haga como repetición, como algunos creen, sino que para que ellos aprendieran cómo había que orar, ¿no? Se debía orar. Y aquí el Señor dice, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y miren lo importante de esto, porque el Señor no lo dejó como una opción, el perdonar, sino como una deuda. Y es importante que primero nosotros aprendamos esto. El perdonar no es una opción. No es una opción que usted perdone a aquel que le hace mal, sino que es una obligación, es una deuda que usted tiene con el Señor. Dice ahí, como nosotros también perdonamos a todos los que nos deben. Si vamos a Efesios 4:32, dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y sabe, hermanos, con respecto al perdón, creo que es una de las cosas más difíciles que el Señor nos insta y nos pone como responsabilidad que tengamos el perdón. Cuando a uno le hacen mal, es difícil perdonar. Y se lo digo porque a mí me pasa que me cuesta perdonar. Saben que yo decía cuando era más joven, yo no sé lo que es odiar. Siempre dije lo mismo, yo no sé lo que es odiar, porque nunca odié a nadie. Y realmente nunca había tenido un problema en el que yo tuviera que decir, uy, qué difícil que es perdonar. Eh, tenía durante mi infancia, a pesar de las cosas que había vivido, de tener muchas faltas en muchas cosas, quizás más económicas,
o quizás también sufrí algunas faltas en el sentido de que en mi casa yo también tuve una familia disfuncional en algún momento porque quizás mis padres no tenían una relación perfecta porque habían gritos, habían golpes, habían insultos, quizás uno podía ver revolear cosas por ahí, y todas estas cosas son cosas que yo vivía en mi hogar. Em, pero a pesar de todas aquellas cosas que quizás viví, siempre yo siempre dije, nunca me llevé mal con nadie, ni en la escuela, ni en el barrio. Podía llegar a tener diferencias, pero nunca algo para decir yo no tengo, o sea, es difícil perdonar. Sin embargo, cuando crecí, cuando empecé a ver las cosas de otra forma, eh, cuando salí del círculo eh, en donde yo estaba protegida, que era mi hogar, eh, empecé a vivir cosas en las que cuando uno sale al mundo se encuentra con cosas en las que es lastimado. El mundo no es como nuestro hogar quizás, en el que estamos protegidos, no en el nido, como cuando estamos en el nido que no sabemos volar y vieron los pajaritos, que generalmente lo podemos ver quizás en la tele, que viene la madre y le trae la comida en la boca al pajarito, ¿no? Y ellos están protegidos porque están ahí en su nido y no les pasa nada, pero en el momento en que empiezan a volar es cuando empiezan a tener las caídas, cuando empiezan a tener los encuentros con los otros que quieren agredirlos, ¿no? Y lo mismo pasa con nosotros. Y cuando yo conocí gente que me hizo mal, yo no voy a decir que odié, porque creo que no odié todavía y espero no odiar nunca, porque eso es un sentimiento que tiene aquel que no tiene amor, que no tiene a Dios. Nosotros tenemos a Dios, entonces creo que odiar no. Pero sí que me hicieron cosas que me dolieron muchísimo y me costaron perdonar. Me costó muchísimo perdonar. Pero si hay algo que el otro día cuando el pastor predicaba, eh, yo, mi corazón decía, Señor, te amo tanto, Dios, te amo tanto que es algo que eh, suelo hablar yo con la gente. Cuando uno ama, hay cosas que no son una obligación o no son costosas hacer porque eh, uno empieza a hacerlas porque ama, simplemente porque ama. Yo nunca, 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 nunca entraría en mi cabeza mirar a otra persona, a otro hombre que no sea mi esposo, porque amo a mi esposo con todo lo que hay en mí. Y nunca fui de mirar hombres igual, ¿no? Yo quizás en los hombres son diferentes que las mujeres, pero nunca se me cruzó en la cabeza a mí quizás el pensar en otra persona que no sea mi esposo. Em, pero, por ejemplo, ¿no? Pongo este ejemplo porque es muy quizás muy puntual, pero nunca se me cruzó por la cabeza. ¿Y esto por qué? Porque amo. Entonces uno cuando ama a Dios hay cosas que no se le cruzan por la cabeza, que uno no están en uno hacerlas. Quizás el matar, son cosas puntuales que son fuertes, quizás, ¿no? Quizás el matar, el hacerle un daño grande a una persona, porque uno ama a Dios y sabe que eso no va con nosotros, porque somos hijos de Dios y el amor habita en nosotros. Pero hay otras cosas que quizás uno sí hace y no se da cuenta que en realidad daña el corazón de Dios. Pero cuando uno ama a Dios, trata de dejarlas. Por ejemplo, el perdonar. Perdonar es difícil. Es una cosa que cuando uno le hacen un mal, yo lo sé porque yo lo viví, y a veces se acuesta y dice, ¿cómo me pudieron hacer esto? Si yo no tengo nada en contra de esta persona, yo amo, yo quiero que todo esté bien, sin embargo, ¿por qué me hacen esto? Si creo ser una buena persona. Y, y pero sucede. Y a veces uno se acuesta y está dolido y dice, no voy a permitir que me vuelvan a hacer lo mismo. Y un montón de cosas que después se da cuenta uno que en realidad uno no está perdonando.
y que por no perdonar se aleja de Dios. Y, y esto sucede, ¿no? Como a mí me pasa con mi hija. A veces la reto a mi hija, hablo de Zoe porque mi hija mayor es con la que vivo cosas quizás. Y yo le estoy diciendo, hija, no hagas esto, está mal. Y por ahí ella, en el juego, qué sé yo, se manda una macana. Y después viene, la reto y llorando ella viene y me abraza. Pero yo no me quiero portar mal, me dice. Y le creo, definitivamente le creo, porque yo sé, ella me dice, mami, yo te amo, perdóname. Yo sé que me ama y la perdono, definitivamente la perdono, porque yo entiendo que cuando yo me mando unas macanas como esta, como el no poder perdonar, yo entiendo que el Señor me mira y me dice, hija, tenés que perdonar, está mal que no perdones. Y yo cuando le digo, Dios, perdóname, realmente quiero hacerlo, pero me cuesta, me equivoco. Yo sé que el Señor me cree, porque desde lo profundo de mi corazón se lo digo, porque realmente lo amo y lo que más quiero es no tener deudas con Él. El perdonar es una deuda que tenemos con el Señor. Y a veces creemos que perdonamos porque dejamos pasar, pero cuando pasan las cosas y sacamos a relucir ciertas cosas, el Señor nos dice, mira hija, todavía no lo superaste, todavía no perdonaste. El Señor nos dice que esto es una deuda y que si nosotros perdonamos, Él nos va a perdonar. Si nosotros queremos que el Señor nos perdone, debemos perdonar. Es como aquella parábola que la busqué recién porque había olvidado buscarla y no la encontré, así que se los adeudo, pero que habla, ¿no?, de aquel rey que perdonó a su siervo porque tenía una deuda inmensa con él. Entonces el siervo le dijo, perdóname, perdóname. Y bueno, el rey le dijo, bueno, vete. Y cuando iba por el camino se encontró con uno que le debía a este siervo y le reclamó. Entonces, ¿qué hicieron? Los alguaciles lo llevaron ante el rey y el rey lo metió en la cárcel. Porque el Señor nos perdona tanto a nosotros, como nosotros a veces no podemos perdonar las pequeñas cosas, ¿no? Es una deuda que tenemos con el Señor. Si nosotros perdonamos, el Señor nos perdona. Y es importante que podamos entenderlo. Amamos al Señor. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Él sabe que lo amamos. Entonces debemos hacer este esfuerzo. Perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El Señor sabe que es difícil, por eso nos perdona una y otra vez. Pero amemos al Señor por sobre todas las cosas y superemos las cosas. Es importante que podamos darle a las personas el perdón que ellos necesitan. Siempre lo decimos, cuando nosotros perdonamos, nos liberamos nosotros y también liberamos a las otras personas. ¿Saben que hay una enfermedad que se dice que se adquiere o se despierta en nosotros por la falta de perdón? Y es el cáncer. Hay muchas personas en el Evangelio que mueren por cáncer. Y es, vieron que así como dicen que por los nervios uno a veces tiene gastritis o problemas en el estómago. Y ahora en este momento no recuerdo, pero cada enfermedad tiene un porqué. Que es puede ser por cansancio, por estrés, por falta de perdón. Bueno, el cáncer es por falta de perdón, se dice. Es lo que dice la ciencia, es lo que nosotros sabemos, que el pecado entró, las enfermedades entraron por el pecado. Y hermanos, cuando uno perdona no solamente hace libre a la otra persona, sino que se hace libre uno. No depende de lo que el otro haya hecho, porque Jesús nos ama a pesar de nosotros. No depende de lo que yo haga. El Señor me ama. El Señor vino a morir simplemente porque me ama. Y así debe ser con nosotros.
no es una decisión que nosotros tengamos que tomar. Si nosotros decimos que amamos a Dios, es una deuda. Tenemos que perdonar. Y el, cuando Jesús en la oración habla del pan nuestro, no, dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro es el alimento para el cuerpo y perdona nuestros pecados, porque ese es el alimento para el alma. Cuando uno perdona, alimenta el alma, deja que el espíritu pueda crecer. Y cuando uno no lo hace, sigue estando esclavo. Entonces, hermanos, que en nuestras oraciones podamos aprender a pedirle al Señor que nos ayude a perdonar, que en nuestra oración nosotros podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. Y el Señor va a perdonarnos a nosotros. Dice, así como nosotros perdonamos a los que nos deben, tú nos perdonas a nosotros. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Es importante, hermanos, esto, el perdón. Como les decía, quizás es algo sencillo o cortito, porque no hay mucho para decir. No hay mucho para decir porque es algo que siempre decimos. Pero el perdón es uno de los secretos más grandes que el Señor tiene para con nosotros, para que nosotros podamos vivir confiados y libres, ¿no? Dice en Lucas 7:47, es un pasaje que me gusta muchísimo, habla de cuando Jesús fue a la casa de Simón el fariseo, ¿no? Y la mujer adúltera lava los pies de Jesús con el alabastro, dice, ¿vieron? Dice, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Porque era una costumbre, ¿no? Que cuando llegaba alguien a la casa de otra persona se lavaban los pies por la tierra del camino. No me diste aguas para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y qué importante es el perdón, porque cuanto más perdonemos, más seremos amados. Cuanto más nos perdonen, más amaremos. Me siento deudora de mi Dios, muy deudora, porque el Señor me perdona muchísimo. Y a veces cuando sentimos que somos personas que yo hago las cosas bien, yo me esfuerzo, yo trato. Fíjense la gente que no tiene a Cristo y muchas veces dicen, pero yo soy una persona buena. Muchas veces esas personas son las que quizás no sean salvas, porque creen que no necesitan a Dios, porque son personas buenas, porque hacen el bien a todos. Y hermano, yo aún a pesar de creer que hago el mayor esfuerzo por ser una persona apartada para mi Dios, todos los días le digo, Señor, no me hagas olvidar quién soy, de dónde salí, no me hagas olvidar que te debo todo, le debemos todo, hermano, desde el aire que respiramos hasta el poder vivir en un hogar caliente, el que el Señor nos tenga tanta misericordia de darnos todo lo que tenemos, una familia unida, el trabajo. Hermanos, somos deudores, que podamos perdonar para que el Señor así cada día pueda perdonarnos a nosotros y adquirir esa salvación que tanto necesitamos. Dios les bendiga, hermanos, espero que sea de bendición.